Ya estamos llegando casi al final del curso. Quedan solamente 2 capítulos para terminar este maratónico curso de procesamiento del lenguaje natural. Y en este capítulo vamos a ver las redes neuronales recurrentes. Y bueno, les voy a contar básicamente qué son. Hasta ahora lo que hemos aprendido sobre las redes neuronales es que la información siempre fluye de izquierda a derecha. Por ejemplo, esto es una red neuronal normal en donde tenemos los inputs, las redes, y siempre la información fluye de izquierda a derecha. Sin embargo, las redes neuronales recurrentes son diferentes porque pueden enviar información, por ejemplo, hacia atrás, incluso enviar información hacia la misma red. Entonces puede recibir información desde derecha a izquierda o de izquierda a derecha, hacer bucle, etcétera. ¿Ok? No es como las redes neuronales normales que solo la información fluye de izquierda a derecha. Entonces las redes neuronales recurrentes pueden tener conexiones que van hacia atrás, lo que significa que pueden usar información del pasado reciente para tomar decisiones en el presente. Básicamente esto es útil, por ejemplo, para tareas como, por ejemplo, no sé, entender el contexto de una conversación, de un discurso, etcétera, ¿ok? Lo que va a permitir recordar la información, dado que no solo estoy tomando el contexto de la última palabra, sino que de palabras anteriores. Por ejemplo, imaginemos que nuestra tarea es clasificar palabras, determinar si una palabra es un sustantivo, un verbo, etc. Usamos una red neuronal normal, regular, las que hemos visto hasta ahora. Lo que hace esta red neuronal simplemente toma una palabra y le da una etiqueta, la predice. ¿Cuál es el problema de esto? Es que la clasificación de una palabra puede depender del contexto. Por ejemplo, imaginemos tenemos una frase que dice encendí una vela. La palabra vela en este contexto se refiere a una vela de cera que se enciende para dar luz, por ejemplo, cuando no hay luz. Y en este caso, la palabra vela es un sustantivo. Sin embargo, si alguien dice el marinero vela toda la noche. La palabra vela en este caso se refiere al acto de velar, de vigilar, de mirar, etc. Y en este caso, vela tiene que ver con un verbo, es decir, es un verbo, no un sustantivo. Entonces, como ven, si nosotros tuviéramos que determinar la predicción con redes neuronales normales, lo más probable es que se inclinaría por una de estas dos, dependiendo cuál es la mayor cantidad de veces que ha sido entrenada con uno u otra, ¿ok? ¿Por qué? Porque no está tomando el contexto completo de la oración. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de las redes neuronales recurrentes? Que básicamente son capaces de usar la información previa, que son básicamente el contexto, para hacer mejores predicciones. Entonces, en lugar de solo tomar una entrada actual, también toman en cuenta la representación oculta del paso de tiempo anterior. Ya voy a explicar esto. Esto significa que pueden recordar información de todos los pasos de tiempos anteriores. Entonces vamos a tener la entrada actual, luego vamos a tener la representación oculta, que es como una memoria interna de la red neuronal, que lo que hace es resumir la información que tiene hasta ahora, que ha aprendido hasta ahora sobre el contexto que le estamos dando. Entonces, cada vez que recibe una nueva entrada, por ejemplo, una nueva palabra de una oración, no solo usa esta nueva entrada, sino que también toma en cuenta la representación oculta del paso anterior. Es decir, recuerda la información de entradas anteriores y la usa junto a esta nueva entrada para hacer una mejor predicción. Y finalmente tenemos el output. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una oración y que estamos procesando esta oración palabra por palabra. Entonces, el paso 1 sería: la red recibe la palabra, por ejemplo, él, y crea una representación oculta basada en esa palabra. Entonces vamos a tener acá en la representación oculta la palabra él. En el paso 2, la red recibe otra palabra que sería gato. Entonces ahora, en vez de solo usar gato, en la predicción también vamos a usar la representación oculta creada en el paso anterior, que es la palabra él. Entonces va a usar el gato. Y en el paso 3, la red va a recibir otra palabra que es come. Entonces no solo va a usar la palabra come, también va a usar la representación oculta actual, que incluye la información sobre él y la palabra gato. Entonces va a usar el gato come. Y de ahí va a generar una predicción y va a tener el output. Bueno, voy a explicar una representación matemática a grandes rasgos, básicamente. Vamos a tener el H1, que es el nuevo estado oculto del primer paso de tiempo, por ejemplo, donde vamos a tener que va a ser igual a sigma, que básicamente es una función de activación, ya sea como el sigmoide, el tangente hiperbólico que hemos visto anteriormente. Y esto se va a multiplicar por la representación oculta del estado anterior, en donde este W va a ser la matriz de pesos que conecta el estado oculto del paso anterior al nuevo estado oculto. El H0 representa el estado oculto anterior y el BH va a representar el sesgo asociado. Y esto va a ser más el peso que vamos a tener por la entrada actual y el sesgo de la entrada actual. Es decir, esto va a ser lo nuevo en comparación a lo que teníamos antes con la red neuronal, que antes teníamos el peso por la entrada actual más el sesgo. Ahora vamos a tener el peso por el estado oculto anterior más su sesgo. ¿Ok? Es súper simple. No nos vamos a meter con toda la matemática para hacer el ejemplo que vamos a ver en el capítulo siguiente, pero sí es importante que entiendan un poco cómo está construida esta matemática. ¿Y para qué se ocupan estas redes neuronales o qué problemas resuelven?
Hay dos tipos de hacerlo, las que son de muchos a uno o muchos a muchos. ¿Qué se refiere a esto? Las tareas de muchos a uno tenemos una secuencia de entradas, pero un solo resultado. Por ejemplo, la detección de spam. Tomamos una secuencia de palabras, por ejemplo, un correo electrónico, y vamos a tener un solo resultado, que es una etiqueta si es spam o no es spam. También los análisis de sentimiento. Por ejemplo, tomamos una secuencia de palabras, como una reseña, los comentarios de un producto, etcétera, y vamos a categorizarlo en una sola etiqueta que es positivo o negativo. A eso se refiere muchos a uno. Y en muchos a muchos se refiere a que tenemos una secuencia de entradas y una secuencia de resultados. Por ejemplo, el etiquetado de partes del discurso, donde cada palabra en una oración recibe una etiqueta. Por ejemplo, sustantivo, verbo, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a tener varias palabras de entrada y varias salidas. Por cada una de las palabras vamos a tener si es un sustantivo, un verbo, etc. ¿Ok? Quiero aprovechar de agradecer a los miembros de pago de Patreon del canal, a Richard Galarza, Luciano Esparza, César Chávez, Cristian Salas, Aquí Táctica, Emulador Android, Daniel López, Dani Basilenko, Nelvis González, Oscar Salas, Carlos Hernández, Alberto Díaz, Diego Ángeles y José Jotze. Muchas gracias por su apoyo, que sin ustedes no podría traer todo este contenido, así que les mando un abrazo. Y también agradecer los super thanks o super gracias que me han dejado aquí en YouTube. También muchas gracias por su aporte. Quiero agradecer también a los miembros del canal, a Luis C23, Víctor Belmonte y Alberto Díaz. Muchas gracias por apoyarme también, que como dije, esto me ayuda mucho también para poder seguir trayéndoles contenido diariamente. También agradecer los cafecitos que me han regalado a Nico, a Coffee Supporter, Ernesto, Raúl y Darío. Muchísimas gracias por su apoyo. Así que eso, gente, ya vamos a ver en el siguiente capítulo, que va a ser el último. Va a ver un ejemplo de redes neuronales recurrentes en Python, obviamente. Y con eso ya daríamos por terminado este curso. Así que los invito a suscribirse, darle like al video, activar la campanita para que no se pierda ninguna notificación. Y nos vemos en el último capítulo del curso. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau.